La dinámica que vamos a tener a continuación es ir conversando las preguntas, conversando los temas. Y le vamos a dar lectura a algunas cosas que ustedes escribieron. ¿Cómo saber si mi arrepentimiento no es solo tristeza de este mundo, sino tristeza profunda por haber fallado a Dios? Yo creo que principalmente es lo que la distinción que da Pablo, sí, es que la tristeza del mundo se centra en mí. Me preocupo por mí, por cómo resulta la situación para mí. El arrepentimiento genuino sí se centra en Dios. Ahora, para mí, la forma en que nosotros realmente vemos esto a largo plazo sí es en el cambio verdadero que sucede. Si no hay un crecimiento en la manera que yo estoy trabajando o peleando en contra de este pecado, lo que puedo asumir es la tristeza que yo sentí simplemente fue una tristeza del mundo. Que un arrepentimiento genuino, dice Pablo, va a resultar en un cambio verdadero. Entonces, la manera realmente de saber a largo plazo de si nuestro arrepentimiento simplemente fue tristeza del mundo o un arrepentimiento genuino es porque sí hubo un cambio verdadero, sí volví a la adoración de Dios y sí volví a la alabanza de Dios. Sí, yo también pienso en la historia del joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta qué debo hacer para ser salvo, y Jesús básicamente le da la ley y él dice, no, ya lo hice todo. Entonces él le dice, pues vende todas tus pertenencias y sígueme a mí. Y él dice que sale de ahí triste, pero él no entristecido porque él tenía muchas cosas. Y él se siente triste, o sea, se siente mal. Pero a fin de cuentas la historia no nos dice que cambió o que siguió a Jesús o que hizo nada. O sea, fue una tristeza porque él tenía muchas cosas y fue, como Justin está describiendo ahorita, una tristeza humana del mundo, no necesariamente una tristeza centrada en Dios, una tristeza verdadera. Sí, y creo que aún el arrepentimiento genuino va a significar que hay un crecimiento de mi conciencia de mi pecado, hay un crecimiento de mi conciencia de la santidad de Dios, que si mi pecado más y más cada vez me afecta, me duele, yo creo que todas esas cosas pueden ser señales de un arrepentimiento genuino versus simplemente una tristeza de que alguien me encontró en lo que estaba haciendo. Sí, no solamente está huyendo de su pecado, pero está corriendo a Cristo. Sí. Creo que una de las implicaciones que vienen con esto es que sí hay una parte emocional con la cual se está lidiando y con la que muchas veces peleamos, y es la justicia o la injusticia que se brinda al perdonar. El cómo también lidiamos con, bueno, si yo perdono, pero quiero que la otra persona esté consciente de que me ha hecho un daño, quiero que la otra persona esté esto, y cómo podemos hacer para lidiar con esto, con la parte de justicia e injusticia dentro del perdón. Yo creo que cuando nosotros perdonamos no significa que simplemente pasamos por alto la ofensa. Yo creo que está bien mirar la ofensa en la cara y reconocer lo malo que ha sido esa ofensa, reconocer lo duro que eso ha sido, cuánto eso ha dolido, pero a la vez es el decidir no castigar a la otra persona por lo que ellos han hecho. Entonces, para mí, yo creo que realmente el punto es: voy a sentir el dolor, voy a sentir todo eso, y yo creo que eso es exactamente lo que hace Dios, que al sacrificar a Cristo en la cruz vemos la grandeza de la ofensa que nosotros hemos cometido en contra de Dios, porque está crucificando a su propio Hijo para pagar eso. Entonces el punto no es, bueno, simplemente voy a olvidar de que sucedió. Es un proceso muy emocional, y no creo que implica simplemente olvidarme de eso o pasar por alto la ofensa, sino que sí, reconocer la grandeza de ese dolor. Sí, y encima de eso, el fin de la reconciliación, del perdón, cuando hablamos de estas cosas, no es simplemente deshacerse del pecado o pretender que nunca pasó o nunca ocurrió ni nada así, sino que es corregir al hermano. Y ese es el llamado que tenemos de corregir en Primera de Pedro, en Gálatas, de corregir al hermano con mansedumbre, con paciencia, con humildad. Y el punto no es que ellos sepan que hicieron algo malo, o como muchas veces se manifiesta en nuestras relaciones, o sea, te perdono, pero nunca lo hagas otra vez. O sea, te perdono, pero quiero que sepas cuánto me hiciste daño, o estas cosas. Muchas veces cuando les agregamos algo al perdón, ya no es perdón. Ya no es perdón. Entonces lo que estamos buscando hacer, lo que somos llamados a hacer, es corregir al hermano, no necesariamente asegurarnos o empujar no queremos que ellos sufran
ese dolor o paguen el precio de su deuda. Y eso precisamente nos lleva a la siguiente pregunta, y es: ¿el perdón implica la restitución de la relación? ¿De qué manera? A mi criterio, el perdón es lo que hace uno, la reconciliación es lo que hacen dos. Entonces, yo puedo perdonar a alguien, pero no se puede lograr reconciliación al menos de que ambos están dispuestos a realmente perdonar y trabajar la situación. Entonces, para realmente lograr volver la relación tal como era, implica que ambos tienen que estar ahí. Ahora, al mismo tiempo, esto entra algo un poquito complicado aún en cuanto a la definición que estamos utilizando del perdón, porque tampoco creo que el perdón borra consecuencias. Aún yo creo que nosotros en este mundo, aún habiendo sido perdonado por Dios, vivimos con las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, aún si nosotros vamos a llegar a reconciliación, no simplemente implica, dependiendo del dolor, dependiendo del conflicto, del pecado que se ha dado, pueden haber muchas cosas que tienen que suceder para realmente lograr reconciliación, porque hay muchas consecuencias. Entonces, si hay adulterio, si hay abuso, algo así, nosotros no vamos a simplemente decir, bueno, excelente, todas las cosas ahora están bien. Hay ciertos pasos que se van a tomar para asegurar que hay reconciliación, y especialmente si estamos hablando de casos de abuso, en particular abuso infantil, abuso sexual, abuso violento. Jamás vamos a decir deberían regresar a la relación tal como era. Sí vamos a perdonar, pero no vamos a simplemente decir vayan y vivan en la casa otra vez con esta persona. Se tiene que tomar ciertos pasos porque sí hay consecuencias todavía. Entonces la reconciliación no simplemente implica, bueno, hay todo borrado, cero, démosle. Implica que nosotros sí no vamos a castigar a esta persona más allá, nosotros no vamos a asegurar que ellos sufran por lo que ellos han hecho, pero tampoco implica que nosotros vamos a darles toda la libertad para seguir haciendo el mismo pecado en contra de nosotros que ellos han hecho. Entonces realmente es un tema muy delicado en cuanto a situaciones muy, muy, muy pesadas o oscuras en ese sentido. Y también esas son nuestras relaciones horizontales con otras personas, pero incluso también en nuestra relación con Dios podemos ver varios pasajes donde Pablo le recuerda a la iglesia o le recuerda a diferentes personas de cómo eran cuando eran pecadores, y él recuerda cómo era él, que él se llamaba el peor de todos los pecadores. Entonces eso muestra que no simplemente el perdón, la reconciliación no simplemente es, bueno, vamos a olvidarlo o esconderlo o ya nunca lo vamos a hablar o qué sé yo, sino que sí estamos conscientes de nuestro pasado, y en algunos casos vamos a todavía estar sufriendo las consecuencias de ese pecado que cometimos. Pero eso no sé, ahora en Cristo, en el Evangelio, eso lo que pasó, el pecado que o yo cometí o alguien cometió contra mí, ahora se vuelve algo más especial porque me recuerda, me apunta a la gracia de Dios. Es un trofeo de la gracia de Dios, y no nos gloriamos en ese pecado que causó esa fractura en la relación, pero lo recordamos porque nos apunta, nos recuerda de la gracia de Dios, que solo Dios puede restaurar esa relación, como lo restauró con nosotros. Y tampoco la reconciliación tampoco implica que vamos a regresar a la misma cantidad de intimidad o el mismo nivel de cercanía que nosotros tuvimos antes. Yo creo que la reconciliación implica que ya no hay hostilidad, que hemos llegado donde hay paz. Ahora, cómo esa relación va creciendo y va creciendo en su intimidad y va creciendo en su amistad, yo creo que eso se da a la medida que ambos están dispuestos a una vez más confiar, a una vez más trabajar. Ahora, en temas como el matrimonio, yo creo que la reconciliación, la restauración es casi que obligatorio. Yo sí creo que ahí es donde la palabra de Dios sí nos llama a algo mucho más grande, porque hay un pacto delante de Dios donde estas dos personas están diciendo, vamos a nosotros ser un espejo, un reflejo del Evangelio. Y entonces para mí en esa relación en particular, yo creo que las exigencias en cuanto a la reconciliación y la restauración son diferentes o distintas que las otras relaciones que nosotros tenemos. Sí. Y como bien dijiste, tenemos que tener cuidado de no decir que el perdón es
igual al confiar nuevamente, inmediatamente, porque muchas veces eso se puede convertir en un ídolo. Solo quiero regresar a cómo eran las cosas antes de que pasó todo esto, entonces te va a perdonar y te va a confiar y y estamos bien, pero realmente no estamos bien. Precisamente una de las preguntas que nos hicieron es: ¿cómo sé que este arrepentimiento no me está poniendo a mí en el centro? ¿Cómo le doy ese equilibrio de que el arrepentimiento que estoy sintiendo no sea por elevarme a mí al centro de esta situación? ¿Cómo puedo saber si cuando me arrepiento de mi pecado no estoy haciendo eso de una manera centrada en mí mismo? Pues creo que ahí cae en el lado de motivaciones, o sea, incluso el arrepentimiento es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Entonces, nosotros somos tan pecaminosos que incluso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados podemos hacerlo de una manera pecaminosa. Podemos hacerlo de una manera centrada en mí mismo. Entonces, esto vuelve al tema, al concepto de la tristeza humana o la tristeza de este mundo, de que queremos reconciliar la relación. Tal vez la otra persona es un ídolo, particularmente en el contexto del matrimonio. Entonces, no nos importa tanto la restauración verdadera de la relación, no nos importa tanto honrar a Dios. Si lo que nos importa es lo que teníamos antes, la relación que compartíamos antes, y eso es lo que quiero. Entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea. Me tengo que arrepentir, me tengo que pedir perdón, hagámoslo. Y yo creo que la otra realmente es el examinar tu corazón para asegurar que lo que estás dependiendo es de la cruz para tu perdón y no de una forma de penitencia evangélica. Yo creo que a veces muchos de nosotros tendemos a querer perdón de Dios, aunque Cristo ya lo pagó en la cruz, y luego para sentirnos mejor nosotros también queremos pagar ciertas cosas. Entonces yo voy a ayunar 3 días y luego voy a asegurar que leo mi Biblia y luego voy a hacer esto y voy a asegurar. Entonces lo que realmente estamos dependiendo sigue siendo de lo que yo hago, no de lo que Cristo ha hecho. Entonces para mí el entender la diferencia sí implica no solo el entender la diferencia en cuanto a cómo me siento acerca de mi pecado. Me siento así porque simplemente me siento mal que lo hice, o me siento mal porque yo realmente le traicioné a Dios. Y por otra parte, siento perdón por lo que Cristo ha hecho por mí, o estoy intentando buscar perdón en algún tipo de penitencia humana que yo mismo puedo darme o yo mismo puedo hacer. Sí. Entonces eso es agregarle al arrepentimiento, es decir, bueno, me voy a arrepentir y voy a creer y voy a cumplir con mi deber cristiano, pero le voy a agregar más porque de alguna manera me puedo justificar. Pero por el otro lado también podemos restarle a nuestro arrepentimiento y podemos arrepentirnos de todos los pecados menos el que realmente me está afectando profundamente. Entonces me voy a arrepentir de estos 3, pero solo para cubrir y dar una apariencia de arrepentimiento y esconder este pecado que realmente sí me está afectando. Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? Es un arrepentimiento completo y es un arrepentimiento que no depende de nosotros y donde nosotros nos tratamos de esconder nuestro pecado, sino enfocarnos en el Evangelio de Cristo. Pienso que mucho de esto recae en cierta religiosidad de parte de nosotros mismos al querer alcanzar o al querer cubrir o al querer venir y agregarle o restarle a nuestro pecado. Y una de las preguntas bastante interesantes es: ¿qué pensamos o qué concepto tenemos acerca de perdonarnos a nosotros mismos? Creo que básicamente es esto, que el hombre lo ponemos al centro y el perdón de Cristo vale mucho más que el perdonarnos a nosotros mismos. Entonces no sé, ¿qué piensan acerca de esto? Creo que entiendo el sentimiento que algunas personas pecan, se sienten mal, van al Evangelio, van a las Escrituras y leen los pasajes acerca del perdón y le piden perdón a Dios. Y después de todo eso, después de todo ese proceso, todavía se sienten mal. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios me ha perdonado, ¿cuál es el problema? O sea, Dios es perfecto, Dios es gracia, Dios es misericordia. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si no tenemos cuidado, miramos hacia nosotros mismos otra vez y decimos, bueno, tal vez soy yo soy el que no me ha perdonado. O sea, yo todavía me estoy aferrando a esta culpa
que tengo por el pecado, entonces lo que yo necesito hacer es yo necesito perdonarme a mí mismo. Entonces entiendo esto, es una experiencia común de los humanos, es algo que por lo que todos hemos pasado. Pero el problema es que nuevamente que se centra en mí mismo y me pone a mí en el lugar de la víctima y me pone a mí también en el lugar del juez, porque ahora yo soy el que otorga perdón. Es un tema nuevamente de identidad, ¿verdad? Si yo no me siento bien, incluso después de saber y reconocer que Dios me ha perdonado, el problema no es que yo no me he perdonado a mí mismo, el problema es que aún no entiendo mi identidad en Cristo, aún no me estoy viendo a mí mismo a través de los lentes de Dios, sino que me estoy viendo a mí mismo a través de mis propios lentes. Entonces yo estoy demasiado como que en mi propia mente pensando de todas las cosas que yo he hecho y estoy enfocado en mí mismo y en la gravedad de mi pecado sin recordar la gracia de Dios. Entonces no se trata de perdonarnos a nosotros mismos o perdonarme a mí mismo, sino se trata de regresar al Evangelio y verme a mí mismo a través de los lentes del Evangelio como una persona completamente perdonada. No porque yo me perdoné a mí mismo, sino porque lo soy en el Evangelio. Simplemente no lo encontramos en la Biblia. O sea, Romanos 8:1, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. A final de cuentas, este concepto de que yo mismo me condeno y por ende yo me tengo que perdonar, literalmente no lo encontramos en ningún lugar en la Biblia. Sí, totalmente. Creo que es contrario a todo lo que el Evangelio nos señala, a todo lo que la Biblia nos está diciendo acerca del perdón y de nuestra identidad como seguidores de Cristo. ¿Qué pasa definitivamente cuando la persona que nos ofendió no viene a pedirnos perdón? Ella debería tomar la iniciativa, nosotros deberíamos de tomar la iniciativa. ¿Quién debería de ir? ¿Cómo debería ser este proceso? Yo creo que si el modelo es perdonar como Cristo ha perdonado, amar como Dios ha perdonado, implica que yo voy a tomar la iniciativa. Y de hecho esto es algo muy complicado. En Mateo 18, cuando Cristo está hablando de la disciplina en la iglesia local, el primer paso es: si tu hermano ha pecado contra ti, ve y búscalo y habla con él. Y si responde, si se arrepiente, has ganado un hermano. Un paso que no mucho nos gusta. Que el punto no es: yo aquí me voy a parar justamente esperando que esta persona venga y ruega que yo los perdone y que ellos demuestren cuánto han sufrido al no tener mi amistad estos últimos días. No, yo soy justo en Cristo. Yo soy tan libre en Cristo, yo he sido tan amado en Cristo, yo tengo tanta seguridad en Cristo que yo hasta puedo ir a buscar al que ha pecado en contra mí para restaurar y para llamarle a él a comunión con Cristo. Y eso es gracia. Es gracia porque no solo lo perdono, pero le ofrezco la oportunidad para algo mucho mejor, que es comunión con Dios. Le ofrezco la oportunidad para una vez más tener su corazón y su vida restaurada con Cristo. Y de hecho, Paul Tripp dice que cuando no confrontamos es una forma de odio pasivo, porque lo que estamos haciendo es dejando que esa persona viva en su pecado en vez de invitarlos a reconciliación y restauración con Dios. Entonces, para mí, yo creo que la palabra de Dios es muy clara, que aunque ellos no vengan a pedirlo, nosotros vamos y buscamos e intentamos, y aun si ellos no lo piden, perdonamos. En ningún lugar la palabra de Dios condiciona nuestro perdón. Nunca dice perdonen solo y cuando ellos te lo piden de la forma que tú quieres. No existe eso. Simple y sencillamente perdonen como Cristo los ha perdonado. Si no perdonamos inmediatamente, estamos pecando. Sí. Sí, ¿no? Amén. ¿Deberíamos decir más o no? No, o sea, si no estamos perdonando inmediatamente, o sea, en cuestión de logística, si la otra persona está en una isla y no tiene celular o algo así, o sea, y yo quiero hacer todo lo posible para ir a perdonarlos,
o pedir perdón, ok, entiendo eso. Pero si hay algo que me está impidiendo perdonar a los demás, ese obstáculo, y le estoy dando más valor a ese obstáculo, a esa cosa, tal vez un mal sentimiento o es cobardía o lo que sea, es pecado. Es pecado porque no estamos cumpliendo con lo que estamos llamados a hacer. Y tampoco diría que es necesario que le digas a la otra persona que los has perdonado. Yo creo que muchas veces nosotros utilizamos nuestro perdón como justicia. Te voy a liberar. Te perdono, Sí. te perdono, ¿verdad? Que es una manera de ejercer nuestra propia venganza y hacer que ellos entiendan cuánto nos han dolido. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían una de las características o varias de las características de una persona que no ha perdonado o que no perdona aún? Amargura, rencor, resentimiento, chisme. O sea, a final de cuentas, yo creo que ¿qué sientes cuando ves a la persona? ¿Qué sientes cuando piensas en la persona? ¿Qué piensas cuando algo le va bien? ¿Y qué piensas cuando algo le va mal? Yo creo que esas cosas son señales muy fuertes y muy prácticas de saber si realmente hemos perdonado a alguien o si estamos todavía guardando en nuestro corazón un deseo de castigarlos por lo que ellos han hecho. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos a gente quienes, si nos enteramos que algo mal sucede, no demasiado, solo un poquito, nos da un poquito de gozo y nos da risa. Pero yo creo que eso es, hermanos, la razón por la que nosotros queríamos hacer esto es porque creemos que la amargura y el resentimiento es un veneno en la vida cristiana. Y la mayoría de nosotros lo guardamos y lo mantenemos porque nos da un sentido de control y poder sobre la otra persona que no es saludable y que es pecaminosa. Y no dependemos entonces de la cruz de Cristo para nuestra justicia, dependemos de nuestra habilidad de ejercer y ejecutar esa justicia sobre otros. Y yo creo que la amargura y el resentimiento, el rencor, es algo que tiene que ser trabajado en cada uno de nosotros. Sí, en otras palabras, ver a la persona a través, en base a lo que él o ella ha hecho, no en base a quienes son, principalmente si no son creyentes, solamente creados en la imagen de Dios, con valor, y si son cristianos, que son tus hermanos o tu hermano o tu hermana adoptada y que pertenecen a la misma familia. Y en cuanto a esto, ¿cómo podríamos manejar una confrontación? ¿Cómo podemos venir y decir con alguien, mira, esto que hiciste me lastimó, esto me está afectando? ¿Cómo podemos venir y hablar esto con la otra persona? Saca la viga de tu propio ojo. Yo creo que la palabra de Dios siempre inicia conmigo mismo. Antes de que yo vaya a confrontar a alguien, yo tengo que asegurar que aún yo no quiero pecar contra esta persona, o yo no voy a cometer algún pecado en contra de esta persona al confrontarlos. Entonces, el medir y evaluar mis motivaciones, las razones por las que yo estoy confrontando a esta persona. Y yo creo que ahí nosotros, la mejor manera es simplemente aplicar ¿cómo se dice? The golden rule, la regla dorada, diríamos. Sí. La regla de oro. ¿Qué? La regla de oro es lo que dice Jesús, es tratar a otros como quieres ser tratado. Y a final de cuentas, yo creo que muchos de nosotros no queremos que nuestro pecado se exponga simplemente porque tenemos mucha inseguridad en nosotros. Pero lo que realmente necesitamos es eso. Y yo creo que nosotros deberíamos hacerlo de tal forma como nosotros también quisiéramos que eso se haga con nosotros. Que nosotros amamos a la otra persona y en amor y en misericordia nosotros hablamos con ellos acerca de su pecado. Lo hacemos de una forma objetiva. Nosotros no simplemente lo hacemos de una manera puramente emocional, sí lo hacemos de una manera objetiva. Nosotros lo hacemos explicando el dolor que sí se ha causado hacia nosotros. Y nosotros sí, tal vez aún más importante que esas dos es damos espacio para realmente escuchar a la persona.
Porque yo creo que muchas veces nosotros nos enojamos con otra persona y a final de cuentas simplemente fue un malentendido, a final de cuentas asumimos algo que no era cierto, a final de cuentas nosotros pusimos algo en su mente o en sus labios que ellos nunca dijeron o pensaron. Entonces yo creo que una de las maneras en que nosotros confrontamos a veces es simplemente primero confrontándonos a nosotros mismos y segundo sentándonos y escuchando a la otra persona para asegurar que nosotros tenemos toda la información correcta. Y luego nosotros avanzamos y empezamos a hablar la verdad Y en amor. hablar en gracia precisamente es dar ese beneficio de la duda, ¿va? No criticar, no poner todos estos prejuicios, sino realmente dar el beneficio de la duda, que saber que mi hermano no está haciendo algo en contra de mí o que el mundo no está en contra de mi persona. Y eso regresa a lo que Justin mencionó de tu motivación. O sea, cada vez que vas a confrontar a alguien por causa de su pecado, debes primero confrontarte a ti mismo y ver tu motivación y saber con qué fin estás haciendo esto. Si lo estás haciendo para corregir al hermano, porque realmente quieres verlos reconciliados con Dios y quieres reconciliar esa relación, o lo quieres hacer de una manera para hacerlos sufrir o pagar esa deuda que han incurrido en ese acto, ¿verdad? Tenemos unas preguntas acá en el público, entonces... No solo era expresar lo que hablaban de la necesidad de hablar de esto, porque lo vemos, lo vivimos cada día, lo consumimos cada día, y solo veamos la situación nacional con lo que sucedió ayer con el decreto de estado de prevención y todo lo que se suma a eso. Entonces, ¿por qué necesitamos hablar de esto? Porque cada día estamos enfrentándolo, independientemente hayamos llegado a Cristo, seguimos siendo pecadores y seguimos siendo golpeados por ese resentimiento hacia aquellos que creemos que nos deben algo. Y lo que decían ustedes, entonces no corremos a señalar, sino corremos a la cruz, a decir, bueno, ni ellos pueden, ni nosotros podemos, solo Cristo pudo hacerlo. Sí. Y para agregar un punto más a la conversación, esto siempre se muestra en cómo reaccionamos después de acercarnos a la persona. Si la persona no responde bien y si la persona incluso peca más o responde re mal y te dice que nada que ver y ya no quiere, o sea, y ahí se quiebra la relación. Si tú cambias tu mente o si tú ya no quieres buscar perdón o si tú o sea, ya no estás interesado, eso revela algo de tus motivaciones. Esto lo he dicho, lo he compartido algunas veces, que mi problema muchas veces cuando yo voy a pedirle perdón a mi esposa es que le pido perdón y luego ella dice, va, te perdono. Después yo espero ahí un ratito y digo, ¿hay algo que te gustaría decir? ¿Algo que también querías compartir conmigo? No sé qué. Y ella dice, no, nada. Entonces olvídate, va, ya no quiero, ya no te quiero pedir perdón. Eso muestra la pecaminosidad de mi propio corazón. Es otra manera de perdonar condicionalmente. Pobre Gaby. Sí, o sea, Tenemos espacio para 2 preguntas más. No sé si alguien quisiera realizarlas. En Guatemala hemos visto mucho que a veces los líderes de las iglesias cometen una falta muy visible y tal vez se trata con muy no a fondo y no se ve el daño colateral que hace con la demás gente, y eso no se puede medir porque a veces idolatramos o ponemos en un punto al liderazgo como que ellos tienen, en 5 días ya podés tener tu vida normal, y el daño que hicieron a mucha gente no se puede medir, pues. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esas consecuencias que a veces la persona los que cometieron la falta o los que estuvieron en la pelea se pasaron llevando un montón de gente y ni cuenta se han dado, ¿eh? Pero si lo hablamos así con los pies en la tierra, la gente se lastima, pues, ¿verdad? Entonces no podemos, bueno, yo todavía no he llegado a ese nivel de que basta, bueno, no importa, Dios lo perdonó, yo también no he llegado a ese nivel, pues. Pero yo creo que es necesario también que se traten las faltas en serio
bíblicamente, pues no como a mí, como yo quiera, ni al tiempo que yo quiera, y cuando ya esté satisfecho y humillado el otro, dejarlo ir, pues, ¿verdad? Pero creo que ese es un fenómeno que pasa mucho en nuestras iglesias en Guatemala. Muy buena pregunta. Yo creo que la confesión, en particular, les hablo como pastor. Si yo fallo, yo debería confesar según y con todos los afectados e impactados por mi pecado. Eso es parte de la razón que el ministerio pastoral no la tomamos a la ligera, porque eso implica que mi pecado, especialmente cuando hablamos de un pecado público, es mi responsabilidad entonces confesar y trabajar con cada persona que fue afectada. No simplemente pedir perdón con los líderes y ahí, ok, excelente, ahí estamos bien. De hecho, por encima de eso, yo creo que lo que nosotros utilizamos mucho el versículo en Timoteo donde Pablo dice, hagan que su pecado sea público para que todos los demás vivan el temor al Señor. Ese versículo específicamente se refiere a pecado de ancianos. El contexto de ese versículo, él dice, si hay alguna queja o algún pecado en contra de un anciano, primero asegúrense que hay 2 o 3 testigos, pero por segundo, si verdaderamente se comprueba que ese pecado se ha manifestado públicamente. Y yo creo que hay ciertos pecados que sí descalifica totalmente al ministro, descalifica totalmente al anciano, pero no creo que eso implica que el anciano de repente ya no tiene una responsabilidad a restaurar y hacer lo que se tiene que hacer para confesar y arrepentirse y hacer bien ya la relación entre esas personas. Yo creo que mientras nosotros sí podemos decir la persona que no perdona no ha entendido el evangelio, la persona que no busca perdón tampoco ha entendido el evangelio. Y yo creo que para mí una de las manifestaciones más claras de haber entendido el evangelio es una libertad de hablar de mi propio pecado. Es una libertad de poder llegar con la gente que yo he herido, que yo he lastimado y decir, yo fallé. Y a la vez yo creo que este tema en Guatemala es algo muy importante y de hecho creo que es gracia de Dios a veces que los líderes fallan. Porque yo sí creo sinceramente que muchos tienen sus ojos puestos en hombres quienes jamás les pueden dar lo que solo Cristo les puede dar. Y ninguno de nosotros hemos vivido un solo día cuando no hemos sido ofendido, maltratado, faltado el respeto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vivimos rodeados por gente caída, gente quien fracasa, tanto líderes como no líderes. Y el punto es que nosotros nos perdonamos. Y nos perdonamos porque somos libres para hacerlo, porque tenemos nuestros ojos puestos en el único que jamás nos falla. Tenemos nuestros ojos puestos en el único que jamás fracasa. Y eso implica que el líder debería ser dispuesto a realmente trabajar eso. Ahora, en muchos casos no lo es. Y yo creo que eso es donde sí la palabra de Dios nos llama a ser a veces aún más maduros que los que supuestamente nos estaban dirigiendo y extender ese perdón. Aun cuando ellos no lo buscan, aun cuando ellos no hacen lo que ellos deberían hacer para restaurar eso. Ahora, en cuanto a la disciplina que se debería llevar a cabo, yo creo que hay algo muy distinto entre castigo y disciplina. Castigo es punitivo, disciplina es formativa. El punto no es, cometiste adulterio, 6 meses sin tocar la guitarra, ¿verdad? Eso es usualmente cómo se maneja la disciplina. El punto no es castigar el pecado, el punto es formativo. El punto es, cometiste adulterio, vamos ahora a trabajar contigo. Claro, no te vamos a dejar tocar la guitarra. ¿Por qué te vamos a dejar tocar la guitarra? Claro. Pero por encima de eso vamos a caminar contigo, vamos a obrar esto contigo, vamos a discipularte, formarte, mentorearte para asegurar que tú creces en tu fe. Y lastimosamente lo que se da especialmente en muchos pueblos en Guatemala es gente quienes simplemente son disciplinadas, no predican por un año, vuelven y predican y nadie hizo nada en ellos por un año entero. No fueron formados, no hubo ningún trabajo íntegro o un trabajo discipulado en ellos. Y yo creo que el punto es, el pastor que falla también necesita seguimiento. Y el pastor que no falla no existe. Una pregunta más, todavía hay espacio para alguien más que quiera extender alguna duda. Vamos a dar espacio para las dos. Primero acá y luego hay atrás. Por ejemplo, ustedes dijeron que si alguien me hace algo, yo puedo acercarme y decirle, mira, hablemos, lo arreglemos. Pero también dijeron que no puedo acercarme como, mira, Grinch, yo te perdono por lo que me hiciste. Entonces, ¿cómo creen que sería esa conversación correcta para no caer en el cuento
entrar directamente culpando a esa persona. Yo creo que eso inicia evaluando mi propio corazón y haciendo ese trabajo con Dios. O sea, yo creo que antes de que yo hablo con alguien acerca de algo en ellos, yo tengo que pasar mucho tiempo en oración y el asegurar que mi espíritu no quiere tener esta conversación para que sea de venganza, o no quiere tener esta conversación para que sea de herida para ellos, que quiere tener esta conversación no por mi bien, pero por su bien. Y yo creo que esa es la parte más difícil a veces, porque nosotros queremos tener esa conversación para que nosotros nos podamos librar de la carga de lo que esto nos ha dado, cuando en realidad el punto del perdón es que los estamos liberando a ellos de esa carga, lo cual implica que yo sí lo voy a cargar, pero por su bien estoy dispuesto a acercarme con ellos y decirles: quiero que sepas, te digo esto en amor, no tengo rencor, resentimiento en mi corazón, he hecho el trabajo delante de Dios, pero quiero que sepas. Y yo creo que tal vez una de las maneras más prácticas de realmente hacerle por el bien de ellos es hacerlo con el fin de ayudarlos, quizás aún en otras relaciones que ellos tengan, en otras situaciones que ellos viven, porque muchas veces tenemos una frase que usamos en el mundo eclesiástico: gente lastimada lastima. Y a final de cuentas muchos no saben a veces el daño que ellos están causando a otras personas, y muchas personas no han tenido la valentía para hablárselo. Entonces yo creo que es el tomar esa oportunidad también por el bien de ellos y por el bien de sus otras relaciones, en amor a ellos, el acercarse y decir: simplemente quiero que sepas algo, y no lo estoy haciendo para, y simplemente ser honesto, o sea, no lo estoy haciendo para ejercer justicia, venganza, nada así, lo hago por tu bien. Buena pregunta. Y ahí es, o sea, regresando a verse a uno mismo primero, al menos en mi relación con mi esposa, antes de confrontarla o tratar de corregir, yo tengo que examinar mi propio corazón para ver si yo he pecado contra ella también, porque muchas veces el pecado es reaccionario, está pecando porque está reaccionando a un pecado mío, y en lugar de venir y empezar a pelear: tú hiciste eso, pero tú hiciste eso primero, pero lo hice porque tú hiciste eso. Tenemos que entrar con humildad a esa conversación para decir: yo hice eso y te pido perdón, y tú reaccionaste así. Y ahí empezar la conversación reconociendo el pecado propio antes de estar señalando el pecado del otro. Y prepárate para que ellos respondan mal. O sea, a final de cuentas, en muchas situaciones no van a responder bien, y nosotros seguimos caminando en mansedumbre, en humildad, no intentando castigar, pero simplemente diciendo: o sea, bueno, perdón que te lo dije, olvídalo. Solo es una preguntita. Estábamos hablando antes de que empezara esto acerca del proceso de restauración, y no sé si ustedes conocen algún material que nos pueda ayudar para poder ayudar también a gente que necesita ese proceso de restauración. Yo creo que hay varias. Apenas está saliendo un libro en español que se llama, ¿cómo se llama? ¿Redención se le llama? Sí, se llama Redención: cómo cambiar desde una perspectiva centrada en el Evangelio. Y eso creo que realmente el punto es de este libro es el reconocer mi pecado, reconocer la solución a ese pecado, y luego hacer toda la labor necesaria en mi corazón para escarbar las raíces de ese pecado y asegurar que estamos sacando todo eso. Y es basado, curiosamente, en un programa de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, que Alcohólicos Anónimos, buen programa sin el Evangelio. O sea, es un muy buen programa en cuanto a cómo pide que la gente realmente trabaje su debilidad o enfermedad, como lo trata Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen que hacer, diríamos amends en English, pero tienen que restaurar y tomar todos esos pasos con las personas quienes ellos han lastimado por su pecado. Ellos tienen que confesar su pecado, trabajar su pecado, y ellos aún tienen que trabajar todo el pecado que se ha cometido en contra de ellos. Y redención, o algo que también nosotros tenemos un material que se llama Pasos, que es este material, pero un poquito más de tareas también, y es muy buen material, te lo puedo pasar, pero haces un inventario de tu propia vida, donde realmente trabajas todas las heridas, todas las cosas hechas en contra de ti, todas las cosas que tú has hecho en contra de otras personas, y es un muy buen material para eso, escarbar hasta la raíz del pecado, para asegurar que realmente se está trabajando lo sucedido, no simplemente tomando un tiempo fuera para entrar una vez más.
¿Algún comentario para terminar? ¿Algo puntual que quisieran dejar en base al tema en general? Son peores pecadores de lo que podrían imaginar y son sumamente más amados de lo que ustedes puedan concebir. Y yo creo que si hay algo que nosotros deberíamos recordarnos cada día, es eso. Queremos terminar este momento en oración, queremos terminar esta reunión no solo como un ritual de que, bueno, ahora sí toca orar y toca pedir perdón, sino como algo necesario en nuestra vida, algo que realmente vamos a exponer nuestra vida ante Dios, que nos comprometemos con nuestros demás hermanos, y el llamado que todo cristiano necesita, el estar en paz con Dios, el estar en paz con otros. ¿Nos puedes dirigir en oración? Oremos. Señor, si hay algún pecado que aún no hemos confesado, si por alguna razón estamos negando el perdón a alguien que ha pecado contra nosotros, si estamos viviendo vidas contrarias al Evangelio, si estamos actuando como el deudor que mucho le fue perdonado, pero que no estuvo dispuesto a perdonar lo poco que le debían. Abre nuestros ojos hoy. Abre nuestros corazones. Trae eso a luz, Señor. Cada uno de nosotros es un pecador y necesita la gracia de Jesús, no solamente para ser salvo, no solamente para ser reconciliado con Dios, pero también para reconciliarse con otros también. Entonces, a la luz del Evangelio, recuérdanos lo que Cristo hizo. Recuérdanos cómo Él tomó la iniciativa para salir de la perfecta comunión de la Trinidad y descender a esta tierra y vivir como nosotros, sufrir como nosotros, morir para nosotros y resucitar para que pudiéramos tener vida eterna y completa en Él. Y ahora ayúdanos al estar en Cristo a mostrar eso, a mostrarle al mundo que somos tus discípulos a través del amor que nos mostramos los unos a los otros. Ayúdanos a cumplir con todos esos mandamientos que tú nos das y no cumplirlos de una manera legalista o porque pensamos que si lo hacemos todo perfectamente, entonces así Dios sí nos va a perdonar, o así vamos a poder deshacernos de esa culpabilidad que tenemos por nuestros pecados, sino que reconociendo que Cristo ya lo hizo todo. Ayúdanos, Señor, a recordar eso y vivirlo en nuestras relaciones con los demás. Si hay alguien a quien tengo que perdonar o pedirle perdón, te pido que traigas esos a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que a través del Espíritu podamos tomar esa iniciativa, examinar nuestro propio corazón y empezar ese proceso de reconciliación con los demás. Esto, Señor, porque tú lo has hecho con nosotros. Esas son las maravillosas buenas nuevas que definen nuestra identidad, que definen nuestra vida. Ayúdanos a ser personas, Señor, que no actúan en base a las condiciones de los demás, sino que actúan en base a quién eres tú, Jesús, y lo que tú has hecho.
Oramos esto en tu santo y glorioso nombre. Amén y amén.